Que el Señor te bendiga, espero que estés muy bien. En gozo, en paz, en alegría. Y alegría poderme unir contigo en la oración, en la enseñanza. Y que sea el Espíritu Santo quien venga y me ilumine. Abra mis labios, mi corazón y también tu oído y tu corazón, que sea lo que el Señor quiere que escuchemos en este momento. Pido también el auxilio de la Virgen María, de los santos, mártires, en fin. Que el Señor venga con su Santo Espíritu y nos socorra en este ratito. A mí me han preguntado acerca de la pasión. Hace falta reflexionar ese tema para los servidores, para toda la familia Osana, para los Pustinik. La pasión como ese fuego, como ese gozo, como esa alegría. Como eso de que dice San Pablo, ay de mí si no evangelizo, ay de mí, ¿qué quiere decir? O sea, mi vida solo tiene sentido en darse por el anuncio del reino. Y quiero hablar de eso. Cuenta la historia de un maestro de oración, que había hecho un voto de silencio, prometió nunca más hablar. Y bueno, pues lo cumplió hasta que ya era muy anciano. Durante toda su vida la gente iba y le rogaba, por favor, maestro, denos una palabra, por favor, hermano, denos una palabra. Y nunca obtenía respuesta, él había hecho su voto de silencio. Alguna vez le dijeron, hermanos, ya usted está a punto de morir, por favor, denos una palabra. Y él hizo el gesto de que ahora sí, después de tantos años, iba a dar la palabra. Todos callaron. Y él expresó una palabra, fuego, y los bosques ardieron. Después de toda una vida de silencio, su palabra tenía poder y vino a darse el fuego, la pasión. Aquí hay tres cosas importantes para llegar a lo que es el fuego, a lo que es esa pasión. Lo primero es el silencio. Lo segundo es la palabra. Lo tercero es la pasión. Y por último, la compasión. Creo que hablar de la pasión, de ese fuego, del anuncio, de ese gozo, sin hablar del silencio de la palabra, puede quedar muy en el vacío. Por eso pretendo hablar algunas características de cada una de ellas. Nuestra espiritualidad nos llama a hacer silencio. Al desierto nos vamos para hacer silencio. Buscamos el silencio. Nuestra espiritualidad surge del silencio. Para poder tener algo que decir, pero que ese algo que tengamos que decir tenga sentido y encienda fuego. ¿Por qué? Algunos dicen que yo predico con mucha pasión o hablo con mucha pasión. Me dicen, ¿por qué? Yo digo, sencillamente por encontrar un sentido en mi vida. Yo creo que vivir una vida sin un camino, sin un para qué, es una vida sin sentido. Es una vida de vagabundo, no de peregrino. Yo veo que Cristo vino para una cosa y lo entregó todo por eso, para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era nuestra salvación. Ese era el camino, la voluntad del Padre, nuestra salvación. Y por eso lo dio todo, no escatimó nada, no se quedó con nada. Cuando yo he querido encontrar un camino en mi vida para ser un peregrino y no un caminante sin sentido, un vagabundo, entonces he encontrado que Cristo lo ha dado todo porque tenía un camino, porque tenía un propósito, porque el venir aquí, la encarnación, el nacimiento, pasión, muerte, resurrección, tenía un sentido bueno, dice el credo, por nosotros y por nuestra salvación, haciendo la voluntad del Padre. La pasión en nuestra vida da un sentido, ofrece un camino, ofrece un norte, ofrece un hacia dónde, ofrece un para qué. Pero hay que empezar haciendo silencio. El silencio, en la oración, se transforma el corazón. Y después del silencio surge la palabra, que es la que transforma el mundo. Una palabra sin haberse fraguado en el silencio, pues no transforma nada.
pero una palabra que nace, que surge del silencio, del aquietamiento, del silenciamiento, puede encender fuego en el mundo, puede cambiar las cosas. El silencio me cambia a mí, la palabra cambia el mundo y enciende fuego. Cuando una palabra surge del silencio, de alguna manera crea una crisis, cuestiona, lleva a las personas que la escuchan a preguntarse, mueven, desacomodan algo, cuestionan. O si no, las palabras se dicen sin ningún sentido. Abren grietas las palabras que surgen del silencio. Para hablar del silencio es importante entender que no es solo cerrar los labios, porque si nuestra mente sigue desesperada, entonces a mí me gusta usar no solo la expresión silencio, sino también silenciamiento. Es aquietarlo todo para estar en la escucha, para entrar en la escucha. ¿Y para qué hacer silencio? Para conocerme a mí mismo. Uno puede conocerse por el camino de la elucubración, pensar, a ver, ¿para qué es mi vida? ¿Quién soy yo? O la otra es haciendo síntesis, dejando que sea el Señor que en el silenciamiento vaya respondiendo a esos interrogantes. Si uno no se conoce, si no conoce su historia, pues entonces es difícil que vaya a decir una palabra que encienda fuego. Hacemos silencio para amarnos a nosotros mismos con nuestra historia, para abrazar nuestra realidad y saber que el Señor puede hacer obras increíbles y maravillosas en esa historia que nosotros hemos vivido, aunque sea muchas veces de pecado, de desaciertos. Pero también hacemos silencio, entramos en quietud y silenciamiento para amar a los otros. Porque entendiendo nuestra realidad nos lleva también a tener misericordia de los demás. Porque en la oración, en el silencio, en la presencia del Señor, nos damos cuenta que aquel otro que de pronto yo detestaba también es hijo de Dios, que somos hermanos, que somos unidad. Es importante amarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, y al prójimo, como a nosotros también. En la oración, en el silenciamiento, entonces nos amamos y así podemos amar a los otros. En la oración, en el silencio, en la quietud, podemos encontrar el sentido de la vida. Porque si no, vamos lanzando patadas y puños por un lado y por otro. Entonces es para encontrar el sentido de la vida, para poder vivir. ¿Y cómo se vive? En la presencia. Dice Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hacemos silencio, oramos, para encontrar el sentido de nuestra vida, que está en la presencia de Dios, que no nos deja en ningún momento. Y obviamente, hacemos silencio para escuchar a Dios, para tener algo que decirle al mundo, para escuchar su voluntad y su mensaje, el propósito que tiene para con nosotros. Y aquí empiezo a pasar del silencio a la palabra. Cuando hay un verdadero silencio o silenciamiento, nos ubicamos en el corazón y del corazón sale la oración. Parece tan hermosas las herramientas que tenemos en la familia Osana, con el centenario, para hacer la oración constante, con esa jaculatoria, el nombre de Jesús, o Maranatá, o Señor Jesús, ten misericordia de mí. Entonces ese silencio empieza a producir una palabra que va a transformar mi corazón y que después irá a transformar a los otros. Asimismo como el tono de presencia. En el celular un mensajito muy suave que cada hora me recuerde que el Señor está conmigo, que yo estoy en su presencia, que estamos unidos. Es importante el silenciamiento, luego la palabra. Es importante salir a servir. Eso es lo que debemos hacer todos. No solo nosotros, Osana, Pustinik, sino es que alguien decía, el cristianismo de este tiempo o es contemplativo o no es cristiano. Después de orar, después de silenciarnos, después de alejarnos, vamos a encender fuego con la palabra al mundo. Pero después, ¿qué debemos hacer? Volver a casa, volver al Señor, volver al silencio, para seguir escuchando.
Muchas veces lo que hacemos es quedarnos en el mundo, los gritos, en el desorden, en el apego. Queremos manejar la vida de los otros, cambiar nosotros con nuestras fuerzas el mundo. Lo que debemos es ir, encender fuego y regresar una vez más a avivar el fuego de nuestro corazón. Volver a casa. Eso nos lleva a respetarnos a nosotros mismos, a respetar a Dios y amarlo y obedecerle, buscándole una vez más. Y respetar a los otros, también en su libertad y en sus decisiones. Hemos perdido mucho la credibilidad en la palabra porque se dicen muchas y muchas mentiras. Y hay veces no se sabe a cuál palabra creer. Hemos perdido credibilidad. La palabra tiene poder. La palabra es creadora. La palabra es transformadora. Es el poder de la palabra. Si uno le dice a otra persona, pero qué linda estás o qué inteligente eres, eso cambia, eso transforma. Uno le dice a una persona, te perdono. Eso transforma, te pido perdón, es creadora. Así como Dios en el inicio, en el Génesis, dijo, hágase en la tierra, hágase en las aguas, y se hizo. Es el poder de la palabra. Asimismo, como el poder transformador del Evangelio, de la palabra predicada desde la profundidad del corazón, desde el silencio. Insisto, pero esa palabra debe ser trabajada, cultivada en el silencio, en la quietud y en la oración, para que pueda encender el fuego. Pero también, para que la palabra encienda fuego, la que le decimos a los otros, también debemos entender que aquello que le dice a alguien, al Señor, una palabra bastará para sanarme, una palabra. Y es esa palabra del nombre de Jesús, por ejemplo, volviendo a la oración constante, a la oración del corazón, la palabra del Señor que viene a transformar mi vida, mi historia, mi corazón. Que constantemente nosotros tengamos esa palabra al ritmo de nuestra respiración. Jesús, Jesús, oh Maránata, Maránata, oh Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Esa palabra, no grandes discursos, pero esa palabra dicha desde el corazón viene a sanarme y llevará también a la sanación a otros. Y todo esto, ¿qué enciende? El Espíritu Santo, el fuego, el silencio, la palabra, viene a encender fuego, fuego en el mundo. Como dice el Señor, he venido a encender fuego. ¿Cuánto he deseado que ya estuviera ardiendo? Fuego. Hay una cosa que me parece hermosa. El Padre es el silencio, que desde el silencio ha creado y sigue creando. El Padre es el silencio. El Hijo, Jesús, es la palabra, es el Verbo encarnado, es la palabra hecha carne. Y de ese silencio que es el Padre y de esa palabra que es el Hijo sale el fuego del Espíritu Santo, que viene a encender como en Pentecostés los corazones de los apóstoles con lenguas de fuego. El Espíritu Santo es ese fuego que viene a transformarlo todo, que viene a dar una vida nueva. Pero ese fuego de esa pasión surge desde el silencio, surge desde la relación con el Padre, y con el Hijo viene el Espíritu Santo que transforma. Ahí viene pues esa pasión que se ha engendrado en el silencio, que se ha alimentado con la palabra. Ay de mí si no evangelizo, he venido a traer fuego, pero que viene desde el amor, que viene desde la escucha. Otros le pueden llamar entusiasmo. ¿Qué es el entusiasmo? Es ser poseído por Dios. Podemos decirlo distinto, habitados por el Espíritu Santo. ¿Qué es entonces la pasión? Nosotros somos apasionados, pero no es esa pasión sin sentido, no. Una pasión creadora que surge del silencio, de la oración y de la palabra. Esa pasión que es el sentido, que es el camino de mi vida, que me hace peregrino, que me muestra un camino, que me muestra el sentido de mi vida. El que es verdaderamente apasionado por el Señor
es habitado por el Espíritu Santo y su palabra, su mensaje y su testimonio es poderoso. Es poderoso, es impactante, es creativo, porque le busca caminos a la salvación, caminos a Dios. Es fecundo como tantos santos que con ese gozo, con esa pasión amorosa, tienen un fuego poderoso que transforma. Son creativos porque buscan caminos para la salvación. Son fecundos porque se inventan cosas nuevas que dan vida a tantos otros. Y es también contagioso porque el fuego se enciende. Si uno está enamorado, enamora. Si uno habla con fuego, enciende fuego en otros corazones. Ahí entonces, como que voy concluyendo con ese silenciamiento, la experiencia de desierto. La experiencia de palabra, como hacía Juan Bautista, por ejemplo, en el desierto escuchaba al Padre y salía con ese fuego a predicar la palabra y volvía una vez más a la escucha. Porque ya había entregado ese fuego con esa pasión que solo viene del Espíritu Santo. Realmente, esa persona apasionada por el Señor es quien verdaderamente es. No hace muchas cosas, sino que es en Dios, en unidad con Dios. Pero también ese apasionado, ese fuego, les lleva a la humildad. Así como Jesús lavando los pies en el abajamiento. ¿Por qué una persona apasionada es humilde? Porque sabe que no depende de sí, que no depende de él, que es el Señor quien está obrando en su corazón. Pero también una persona apasionada así lo da todo. Y esa es la otra manera de la pasión del Señor. Es lo doy todo por ese fuego que hay en mi corazón. Lo doy todo. A mí no me quitan la vida, yo la ofrezco, yo la entrego, dice Jesús. Una persona apasionada va hasta la pasión porque tiene un motivo, porque tiene un sentido, porque tiene una meta. Y aunque esa persona apasionada enciende fuego con su palabra y con su testimonio, es una palabra que lleva paz, que nos quita la paz, pero que con su mensaje nos lleva a la paz. El verdadero apasionado es sencillo como cordero, es humilde, baja, escucha en el silencio, escucha al Señor y luego como la paloma vuela. Baja porque tiene piso, porque es humilde, porque tiene un camino, pero también tiene un horizonte, como las palomas, y se lanza a volar con el fuego del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos enamore del silencio, que infunde en nosotros una palabra poderosa y que encienda ese fuego, el fuego de la pasión que han tenido tantos santos, que tuvo la Virgen María para darlo todo completamente. Esa es una vida con sentido, esa es una vida con propósito, esa es una vida que ha encontrado un camino y un horizonte. Ese es el sentido de la vida. De otra manera, podemos caminar mucho sin avanzar nada, darle vueltas y vueltas al mundo sin saber hacia dónde vamos. Que el Espíritu Santo nos ayude no tanto a entenderlo, como sí a vivirlo. Les amo en el amor del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.